Mi nombre es Raimundo Ramón Infante, para la clase Tópicos Selectos de Sociología impartida por el doctor Osvaldo García Martínez, vengo a exponer este tema: depresión en jóvenes y conflicto con el orden social. La depresión, lejos de ser únicamente un trastorno psicológico individual, constituye un fenómeno social complejo que revela fallas estructurales, dinámicas simbólicas y tensiones económicas dentro de una comunidad. Su impacto se vuelve especialmente evidente cuando las personas que la padecen enfrentan situaciones de vulnerabilidad que pueden conducirlas a conflictos con las normas sociales o incluso con el orden jurídico. Analizar un caso de depresión desde las diversas escuelas de pensamiento sociológico permite comprender cómo los factores estructurales, económicos, simbólicos e institucionales intervienen en la construcción de la conducta desviada. Asimismo, ofrece la posibilidad de evaluar la respuesta del sistema jurídico y su capacidad para proteger derechos, prevenir la estigmatización y evitar que una crisis emocional derive en un proceso de criminalización. Este estudio propone una reflexión integral sobre la relación entre salud mental, estructura social y justicia, destacando la importancia de enfoques interdisciplinarios para comprender y atender estos fenómenos. Ahora vamos a ver el índice. En el índice vemos que tenemos la introducción, en el cual vamos a plantear un problema, objetivo del análisis y la relevancia sociológica y jurídica. Tenemos también obviamente la presentación del caso, que es donde damos el contexto personal y emocional de la joven que usamos en el planteamiento del problema, manifestación de la depresión, conducta desviada y conflicto con la ley. También tenemos la intervención inicial del sistema de justicia. Ya en el intermedio de este ensayo tenemos el análisis sociológico del caso, en donde vamos a ver y vamos a analizar varios subtemas, como la perspectiva estructural funcionalista, las fallas institucionales, anomia y ruptura del orden social, perspectiva del materialismo histórico, alineación y presiones del sistema económico, desigualdad y acceso limitado a la salud, construcción social de la identidad, estigmatización y aislamiento, teoría del etiquetamiento, reacción social y desviación secundaria, impacto en el desarrollo personal. Como parte del intermedio de este proyecto, tenemos la relación del caso con el ordenamiento jurídico, en el cual veremos el derecho a la salud mental, aplicación de medidas alternativas, enfoque de derechos humanos. También obviamente vamos a ver el impacto desde la perspectiva criminológica, los factores de riesgo y vulnerabilidad, los riesgos de criminalización y estigma, factores situacionales del delito, intervención interdisciplinaria y como conclusión veremos las reflexiones finales, la necesidad de enfoques integrales y las recomendaciones generales. Entonces empiezo planteando este caso. María, una joven de 19 años, estudiante universitaria, presenta síntomas persistentes de depresión mayor, pérdida de interés por actividades cotidianas, aislamiento, desmotivación académica y episodios recurrentes de ansiedad. Tras meses sin atención psicológica, debido a la saturación del sistema de salud público, sus calificaciones disminuyen, comienza a faltar a clases y eventualmente es sorprendida cometiendo un robo menor en una tienda de conveniencia. El acto no responde a una necesidad económica, sino a un impulso derivado de su deterioro emocional, que ella misma describe como un vacío y una pérdida del sentido de realidad. Tras ser detenida, el Ministerio Público determina aplicar medidas alternativas al proceso penal, privilegiando su ingreso a tratamiento psicológico bajo el marco del sistema de justicia penal para adolescentes y jóvenes, señalando su condición de vulnerabilidad emocional. Este caso permite analizar la depresión no solo desde la perspectiva clínica, sino desde sus artistas sociales, jurídicos y criminológicos. Como análisis sociológico de diversas escuelas de pensamiento, voy a presentar las siguientes: la perspectiva estructural funcionalista de Durkheim y Parsons, la perspectiva del materialismo histórico de Marx y Engels, la perspectiva del interaccionismo simbólico de George Mead y Goffman, y la teoría del eticamiento de Lammer-Becker y Lemmert. Bueno, la perspectiva estructural funcionalista de Durkheim y Parsons
Es el funcionalismo que entiende la sociedad como un sistema donde cada parte cumple una función, desde la siguiente mirada. La depresión de María refleja fallas en las instituciones de integración social, como la familia, la escuela o el sistema de salud. La falta de atención oportuna evidencia disfunciones estructurales, insuficiencia de servicios públicos, poca intervención comunitaria y escasa educación emocional. El acto delictivo, aunque aparentemente individual, representa una ruptura del equilibrio social, un síntoma de anomia, es decir, la pérdida de normas y sentido que Durkheim asociaba al vacío social que genera conductas desviadas. Aporte al análisis es, bueno, la depresión no es solo una enfermedad individual, sino un efecto de la estructura social que incumple funciones básicas de integración. Desde la perspectiva del materialismo histórico por Marx y Engels, vemos que el siguiente enfatiza los factores económicos y de clase. La enfermedad mental puede entenderse como un producto del estrés económico. La saturación del sistema de salud es un efecto del modelo económico que privilegia lo privado sobre lo público. El robo de María, aunque es menor, puede leerse como una reacción frente a una estructura desigual, no como un simple acto impulsivo. Desde esta perspectiva, la depresión es señal de alineación, sentirse desconectada de su entorno, sus metas y su propia capacidad humana, fenómeno común en sociedades capitalistas contemporáneas. La perspectiva del interaccionismo simbólico por Mead y Goffman. El interaccionismo analiza cómo las identidades se construyen en la interacción. María internaliza etiquetas como débil, floja o problemática, lo cual agrava su depresión. Goffman explicaría que su conducta puede ser resultado de un estigma, pues la salud mental suele ser mal comprendida por familia y profesores. Los microprocesos del día a día, comentarios, burlas, presiones, falta de apoyo, moldean su autoconcepto y contribuyen a su aislamiento. La depresión surge y se mantiene por significados sociales y por las interacciones cotidianas. La teoría del equitamiento, por Becker y Lambert. Esta escuela explica la desviación como producto de la reacción social, más que del acto mismo. Tras el robo, María es etiquetada como delincuente, lo que podría generar desviación secundaria, internalizar la etiqueta y repetir conductas desviadas. El sistema jurídico, si no aborda adecuadamente el caso, puede reforzar el estigma y limitar sus oportunidades futuras. La intervención psicosocial y no punitiva rompe el ciclo de etiquetamiento, permitiendo su reintegración. El problema no es solo el delito, sino cómo la sociedad y las instituciones reaccionan ante él. Vemos aquí la relación que tenemos del caso con el ordenamiento jurídico. El sistema jurídico interviene en dos dimensiones. Derecho a la salud mental, pues el Estado tiene la obligación de garantizar atención psicológica oportuna. La falta de servicios adecuados convierte la situación de María en un problema derivado de omisiones institucionales. Número dos, tenemos la justicia penal juvenil, medidas alternativas. El CNPP, Código Nacional de Procedimientos Penales, permite sustituir sanciones penales por tratamientos cuando el delito es menor y existe un contexto de vulnerabilidad. Esto evita el encarcelamiento innecesario, la estigmatización y la reproducción del delito. Ahora lo vemos desde el punto de vista criminológico, el impacto. Los factores de riesgo pues son depresión, aislamiento, falta de apoyo institucional, carencias en el sistema de salud. Los factores situacionales son la impulsibilidad, falta de redes de acompañamiento, ausencia de contención emocional y como factores jurídicos un sistema penal que si actúa inadecuadamente puede convertir una crisis emocional en una carrera delictiva. Tenemos también el impacto social, que es el que muestra cómo las enfermedades mentales pueden vincularse con conductas desviadas si no existen mecanismos preventivos. La propuesta criminológica es intervención interdisciplinaria para evitar reincidencia y promover la reintegración. Conclusión,
El caso de María demuestra que la depresión no es únicamente un trastorno clínico, sino un fenómeno profundamente social que debe analizarse desde diversas perspectivas sociológicas. El ordenamiento jurídico, cuando actúa de forma humanista, puede evitar que una crisis emocional se transforme en una estigmatización permanente. Desde la criminología, el caso revela cómo la falta de atención institucional y el etiquetamiento pueden facilitar la desviación social, mientras que una intervención respetuosa de derechos puede cambiar el curso de la vida de una persona joven. El análisis sociológico y jurídico del caso demuestra que la depresión no puede ser entendida de manera aislada de su contexto social, institucional y estructural. Cada perspectiva sociológica, funcionalismo, materialismo histórico, interaccionismo simbólico y teoría del etiquetamiento, aporta elementos que permiten comprender cómo la enfermedad mental se relaciona con procesos de integración, desigualdad, interacción cotidiana y estigmatización. Asimismo, la intervención del ordenamiento jurídico evidencia que la respuesta del Estado puede marcar la diferencia entre la criminalización y la rehabilitación. Un enfoque humanista y garantista, centrado en los derechos de la persona joven y en la atención adecuada de su salud mental, puede evitar la reproducción de conductas desviadas y favorecer la reinserción social. En suma, este caso ilustra la necesidad de articular conocimientos sociológicos, psicológicos y jurídicos para abordar de forma efectiva y justa los fenómenos en los que la salud mental y la conducta social se entrecruzan. Damos concluido el tema con esta conclusión. Agradezco mucho por su atención, licenciado. Que pase muy buen día, buena tarde o buena noche.